Bien, vamos a hablar de economía, esperando lo que dice el fondo y con malos pronósticos. ¿Es así? ¿Qué tal, Alfredito? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Bueno, estamos exactamente, hoy es 22, a 60 días de la elección. Entonces vale la pena empezar a mirar, más allá de los análisis políticos que hacen quienes se especializan en eso, pero vale la pena hacer algunas precisiones sobre la cuestión económica. Vos decías recién, el ministro candidato está en reunión con la gente del Fondo Monetario Internacional. Cuando nuestro programa salga al aire, seguramente va a haber alguna novedad sobre eso, probablemente una conferencia de prensa. Pero bueno, todo el mundo está esperando que en realidad lo que va a ocurrir es que el acuerdo que a nivel técnico se firmó el viernes anterior a la elección primaria, a las PASO, en realidad el directorio del fondo lo apruebe y libere fondos, dólares para la Argentina. El monto que inicialmente Massa aspiraba que fuera 10.000 millones, que después se dijo que era 7.500, ha vuelto a haber nuevas versiones que dicen, bueno, a lo mejor es un poco más de 7.500, o a lo mejor son 7.500 millones de dólares más o menos inmediatamente y a cierto plazo posterior el resto. Pero lo concreto es que existe una necesidad imperiosa, nosotros lo dijimos, de contar con eso porque hay que saldar esa especie de créditos puente que Argentina tomó para pagarle justamente al fondo. Es decir, la activación del segundo tramo del swap con China, los recursos del préstamo que al 30 de agosto hay que devolver del Banco Latinoamericano, de la CAF, y a su vez el préstamo también puente que se consiguió de Qatar. Sí, lo del fondo sería concretamente una contabilidad creativa. Bueno, caja, fondo monetario, caja. Bueno, hay que devolverle la plata. Nosotros hemos pagado, lo que sucede es que tenemos que devolverle a aquellos que nos prestaron para pagarlo. Claro. Bueno, simultáneamente con eso, el gobierno, consciente de que va a tener este apoyo, decidió el lunes cumplir con algo que había pactado con el fondo, pero que no lo había dicho, que era la devaluación. Las devaluaciones en la Argentina en general generan, digamos, cambios bruscos, sobre todo cuando son muy importantes. El gobierno devaluó 22%, pero además las peores devaluaciones son las que se hacen como medidas, como una medida aislada, ¿no? Y de hecho, bueno, lo que hizo Massa fue decirle al fondo, mire, yo le prometo que voy a cumplir con modificar el tipo de cambio, déjeme que lo haga el lunes y yo no voy a decir nada porque el domingo hay elecciones y yo soy candidato. Eso fue básicamente lo que hizo. Después no tuvo ningún problema en decir que la devaluación era consecuencia de una exigencia del fondo, sí, ¿no? Bueno, la cuestión es que esa decisión tomada así, en realidad lo que ha generado es un impacto muy fuerte en precios. No siempre las devaluaciones pasan a precio. En la crisis del 2001, cuando el dólar pasó de 1 a 4, tuvimos una inflación importante, pero no que se multiplicaban por 4 los precios. Claro. Es decir, no siempre pasan. Tiene mucho que ver las expectativas y tienen mucho que ver las distorsiones que hay en la estructura de precios relativos. Bueno, lo concreto es que esta devaluación, en poco tiempo, yo diría, tomando números oficiales, entre la inflación de agosto, que vamos a conocer en septiembre, y la inflación de septiembre, se la va a haber comido. Entonces es altamente probable que a lo mejor el día siguiente de la elección tengamos que modificar de nuevo el tipo de cambio, si es que no tiene que hacerlo antes. Pero me gustaría centralizarme en otro efecto que nosotros hemos dicho varias veces que necesariamente iba a ocurrir. Un régimen de inflación tan alto como el que tiene Argentina, hemos mostrado que está entre los 4 más altos del mundo, es muy difícil que el poder de compra, en particular de los asalariados, pueda seguir el camino de los precios. Sí. Y si el poder de compra cae la demanda agregada de la economía, porque la demanda agregada de la economía, 80% son bienes de consumo, y los que más consumen, obviamente, son los que tienen un ingreso menor. ¿Por qué? Porque consumen casi todo el ingreso. Eso que se suele llamar la propensión media a consumir. ¿Cuánto del consumo en relación al ingreso? Bueno, en los sectores que tienen ingresos
más bajos consumen todo. Entonces dijimos, eso va a traer como consecuencia en algún momento que el nivel de actividad se empiece a deteriorar. De hecho, los indicadores muestran que ha caído el nivel de actividad, pero creo que todavía los indicadores que estamos viendo, por ejemplo, mañana se va a conocer el estimador mensual de la actividad económica, que es una aproximación del Producto Interno Bruto. Pero todavía ese indicador no muestra el efecto de la devaluación ni el impacto sobre los precios. Creo que eso se va a profundizar y que vamos a tener una situación de caída del nivel de actividad. De hecho, la mayoría de las consultoras que hacen pronósticos y estimaciones, que venían estimando que este año Argentina iba a tener una caída del orden del 2% en el Producto Interno Bruto, han dicho, no, bueno, pensamos que va a ser 3% o 3,5%. ¿Por qué? Porque va a haber una caída del nivel de actividad. En el caso de la inflación, el lunes, con cualquiera que uno hablara, se encontraba con la desesperación de que le modificaban los precios, que llegaban listas nuevas. Si uno hablaba con un propietario de un supermercado, decía, la principal empresa de alimentos que tiene sede en Córdoba me mandó la lista con el 25% de aumento. Había una situación. ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, que vamos camino a 2 dígitos de inflación. Sí. Y de hecho, se ha conocido un informe de JP Morgan que ellos venían estimando para el año una inflación de 150%. ¿Ah? Bueno, esa inflación de 150% ahora la han llevado al 190%. Es decir, que vamos a tener un año de 190 según el informe que ha dado a conocer hoy JP Morgan. Y hay otros que dicen que vamos a tener 200. 200, sí. Bueno, parece razonable que se acelere. ¿Por qué? Porque todos estos cambios que ha habido van a impactar en el índice de este mes, de agosto, y van a impactar en el índice de septiembre. Y casi seguro, entre los dos, vamos a tener, por lo menos, digo yo, 25% de inflación. Sí. Sí. Quiere decir que los pronósticos no pueden ser El buenos. impacto que eso va a tener en octubre. Y va a pegar sobre octubre, claro, siempre tiene un impacto, un arrastre, digamos. Un arrastre. Pero lo que quiero decir es esto, esta decisión, que a lo mejor políticamente fue una cosa astuta del ministro, decir, mire, apruébeme el informe técnico, yo el lunes le devalúo y después veo cómo la voy llevando, voy a dar alguna otra medida compensatoria. En realidad, la devaluación ha generado una situación en que vamos a llegar a octubre con todas las variables peores de lo que estaban antes de las PASO, con inflación más alta, con nivel de actividad más bajo, y además, fíjate vos que la brecha entre los dólares libres y lo oficial volvió ya a estar en el 100%. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que esta decisión que tomo generó costos que son quizás un poco inevitables, pero generó muy pocos beneficios. Vamos a ver, tenemos 60 días antes de la elección, ¿no? El gobierno va a estar obligado a tomar alguna decisión que tranquilice a quienes ven que sus ingresos se caen en términos reales. De hecho, tendrá que reabrir algunas paritarias, o tendrá que dar un bono, pero bueno, eso va generando todavía más desorden. Y el ministro candidato, que ahí lo tengo a mi espalda, cada vez le cuesta más trabajo. Ya cuando asumió tenía un volumen político importante, pero no tenía mucha credibilidad debido a que ha tenido un derrotero político muy zigzagueante. Pero ahora es peor, porque cuando asumió dijo, en abril vamos a tener la inflación que va a empezar con 3, y yo siempre digo, empezó con 3 porque era 30% el primer trimestre, y además ya no tiene qué decir, digamos. Le puede echar la culpa al fondo porque devalúa, le puede echar la culpa a los mayoristas porque aumentan los precios, pero hay un momento en que la situación, digamos, incluso su situación como ministro, claramente es endeble. Veremos qué pasa. Vamos a verlo y seguramente vamos a seguir con ese clima complicado con el que venimos viviendo las últimas semanas. Milei habló con el fondo. Bueno, el fondo siempre habla con los candidatos que pueden llegar a ser. También habló con la gente de Patricia Bullrich, ¿no es cierto? Pero bueno, hay que esperar. Todavía me parece que el capítulo Massa
tiene varios, perdón, la novela Masa tiene varios capítulos. Varios capítulos. Sí. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene.